Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark, el Papas 3000, Kakashi Fanfic, Alexander Peter, Sloaubert, C700, La Flojera It, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 346. Lo siguiente es la gran caída. Lily, has hecho tu tarea en este piso, ¿verdad? Como alguien que había alcanzado esta profundidad antes, Daphne estaba bastante familiarizada con los monstruos aquí. En el piso 27, está el iguazú de alta velocidad, el prolífico cangrejo azul, la sirena rara vez vista y el jefe del piso, el dragón anfisbaena de 2 cabezas. Lilyruka enumeró los monstruos más peligrosos encontrados en estos pisos, como si estuviera recitando de un libro de texto. Eso es correcto. Los cangrejos azules tienen cuerpos tan duros como una roca. Las armas ordinarias apenas les hacen daño, y la mazmorra tiende a engendrar a estas duras criaturas en masa. Hay nidos de ellas prácticamente en todas partes en estos 3 pisos. Las sirenas son monstruos de alto nivel. Son excelentes nadadores y se especializan en atraer aventureros con su canto, arrastrándolos al agua donde lentamente pierden la vida bajo el hechizo de la música. Los ultrarrápidos iguazú son otro monstruo peligroso en los niveles inferiores. Suelen moverse en bandadas, apareciendo en grandes enjambres. Sus ataques son de naturaleza suicida, maximizan su velocidad e incluso los aventureros de nivel 4 han caído ante ataques coordinados de ellos. El más problemático e inestable de todos es el jefe de piso, Amisbaena. Si hay agua en el gran otoño, su fuerza es equivalente al nivel 6. Sin agua, está en el nivel 5. Por supuesto, de cualquier manera, no es algo que podamos manejar en este momento. Si aparece, el capitán y los demás se encargarán de ello. El tono de Daphne era ligero. Si bien los monstruos anteriores eran problemáticos, el último no era su problema. Lilyruka tampoco había pensado mucho en el jefe de piso. Tal como dijo Daphne, todavía no estaban al nivel para unirse a una batalla contra un jefe de piso. Los equipos de nivel 1 y nivel 2 solían ser los primeros en morir en tales peleas. En este momento no eran más que carne de cañón. No necesitamos lidiar con eso, pero organizar algo de inteligencia podría ser útil algún día. Ese algún día está muy lejos. Daphne soltó un pequeño suspiro, pero no pudo evitar admirar la sed de conocimiento de Lily. Aún así, tienes razón. Todavía no podemos luchar contra los jefes de piso. Pero al menos podemos registrar cómo van esas batallas, para que cuando sea nuestro turno, no estemos revolviendo despistados. Lilyruka compartía el mismo pensamiento, aunque sus motivaciones eran un poco más directas. Simplemente quería reunir más información sobre monstruos, para que si alguna vez tuviera que liderar una pelea contra un jefe de piso, no estuviera en la oscuridad. Daphne la entendió y estuvo de acuerdo en que valía la pena presenciar una batalla de jefes de piso con sus propios ojos. Eso me recordó al jefe del piso en el piso 17. Lily, ¿qué crees que le está pasando al jefe del piso 17? Lilyruka, que estaba a punto de sacar algunos cuadernos para revisar los datos de los monstruos, hizo una pausa por un momento y luego dejó que sus pensamientos se dirigieran en esa dirección. El problema de la reaparición de Goliath. Sí. Goliath es el jefe de piso más cercano a la superficie, y es un obstáculo importante para la familia más común. Si prestas atención, puedes averiguar su tiempo de reaparición. Sé lo que estás insinuando. La mirada de Lilyruka se oscureció ligeramente y sus párpados se inclinaron, pero no pensó que la respuesta realmente importara. Goliath no se desvanece en el aire. Alguien debe haberlo derribado antes de que reapareciera. Exactamente. ¿Pero y qué? Al ver la mirada curiosa de Daphne, Lilyruka respondió con calma. Echó una mirada hacia el capitán y los demás, que descansaban cerca. El capitán y los demás también deben saberlo. Pero el hecho de que no hayan dicho nada significa que no les importa. El problema de Goliath no es tan serio. No es que haya una regla que diga que nadie más puede derrotarlo solo porque reapareció.
No, eso no es lo que quise decir. Liliruca sacudió ligeramente la cabeza. Lo que ella quiso decir era diferente de la suposición de Daphne. Estoy diciendo que el capitán y los demás probablemente ya saben quién lo hizo, por lo que no ven una razón para hacer un escándalo al respecto. ¿Eh? Las palabras de Liliruca dejaron a Daphne momentáneamente aturdida, pero rápidamente recuperó la compostura. Tenía sentido. Si el capitán y los demás no reaccionaban en absoluto, significaba que ya lo sabían o que decidían que no valía la pena preocuparse. Entonces, quien quiera que derrotara a Goliat era alguien con quien estaban familiarizados. Simplemente no tenían pensamientos o preocupaciones particulares sobre las acciones de esa persona. Si ese es el caso, entonces no es de extrañar. Liliruca vio que Daphne se había dado cuenta y luego le entregó un cuaderno. Echa un vistazo. Lo siguiente es la gran caída. Repasemos lo que sabemos. Muy bien. Los dos se sentaron durante el descanso, estudiando las notas en sus manos. Eran registros escritos a mano, cosas que Liliruca se había copiado a sí misma para ayudar a memorizar los detalles. Había mucho que revisar para la gran caída. Como estratega, lo más importante era tener información precisa, para que no se quedara ciega a la hora de dar órdenes. Después de un breve descanso y un poco de organización, el equipo continuó avanzando. Su objetivo para hoy era el piso 28. Superar la gran caída rápidamente y luego pasar el resto del día descansando y reorganizándose. El suave progreso hasta el piso 24 había entusiasmado a todos, especialmente a los nuevos reclutas. Esta era su última oportunidad de entrenar antes de dirigirse a los niveles inferiores. Eso hizo de la gran caída su etapa final para demostrar su valía. Una vez que ingresaran a los pisos profundos, ya no habría posibilidades de que los aventureros de nivel 1 entrenaran. A partir de ahí, sería el turno de los aventureros de nivel 2 y nivel 3. Así que en este momento, todos lo estaban dando todo, luciendo más animados que nunca. Su energía llamó la atención de los Boibre. ¿Por qué están tan emocionados? Porque los pisos intermedios de adelante son los últimos campos de entrenamiento para aventureros de nivel 1 como ellos. ¿Les gusta entrenar? Ese es el impulso de los aventureros, tal como te dije antes. El Boibre comenzó a recordar lo que Bell le había dicho antes. Al ver la pasión y la emoción en las expresiones de estas personas, ella comenzó a entender lo que él quería decir. Parecían casi como si estuvieran siendo arrastrados por algo invisible. Esa fue la motivación que los impulsó a seguir adelante. Bell quería que esta chica se tomara un momento y reflexionara. Solo recuerda lo que te dije antes. Ese conocimiento no ayudará directamente a tus compañeros, pero te ayudará a comprender mejor qué impulsa el carácter y el comportamiento de un aventurero. Tu gente no es bienvenida en la mazmorra, y los aventureros los ven como enemigos a los que hay que eliminar. Así que están más unidos de lo que cabría esperar. Su motivación probablemente sea sobrevivir para que más de su especie puedan vivir. Esas palabras llegaron a casa para los Boibre. Desde que nació del muro, solo había estado pensando en cómo mantenerse con vida. Escondiéndose y corriendo durante tanto tiempo, ni siquiera había tenido la oportunidad de pensar más allá de eso. Capítulo 347. Los dos escuadrones liderados por Daphne y Liliruca avanzaron constantemente. En la línea del frente, los enanos cargaron hacia adelante con los escudos levantados. Las venas se hinchaban a lo largo de sus brazos, mostrando que estaban usando cada gramo de fuerza. Sin embargo, al otro lado de los escudos, el implacable bam, bam, bam de los impactos seguía resonando. No fueron solo unos pocos golpes, fue un bombardeo continuo, una serie interminable de golpes. Mirando a través de los huecos en los escudos, se podía ver un abrumador enjambre de cangrejos azules al otro lado. Sus afiladas tenazas arremetieron salvajemente, apuñalando los escudos que sostenían los de primera línea. Luz celestial, una vez rechazada. Brazos misericordiosos que salvan mi ser superficial. Rescata a mis miserables compañeros en lugar de mis palabras que no pueden alcanzarlos. Oh luz del sol, que puedas vencer la ruina. Luz de alma. Un resplandor verde azulado envolvió a los enanos, restaurando la fuerza agotada por su enfrentamiento con los cangrejos azules y extendiendo el tiempo que podían mantener la línea del frente.
Refrescados, los enanos respiraron hondo y empujaron a los cangrejos hacia atrás con renovada fuerza. ¡Ra! Con gritos para animarse, la primera fila de enanos mantuvo la formación y siguió adelante. Afortunadamente, estaban en un camino estrecho, y el punto más alto de la gran caída estaba a un lado. No había rutas de flanqueo para los cangrejos azules. Si también hubieran sido atacados desde los costados, cargar hacia adelante con solo unos pocos portadores de escudos habría sido un sueño tonto. Aún así, la situación al principio era sombría. Se habían topado con una situación anormal, lo último que cualquier aventurero quería enfrentar en la mazmorra. Un festín de monstruos. Era la forma en que la mazmorra asestaba un golpe mortal en momentos de crisis y desesperación. Si al grupo le faltaban fuerzas o números, esta ola de monstruos se los tragaría enteros. De pie sobre los hombros de alguien para tener una mejor vista de la parte trasera, Limi gritó: «Capitán. El agua de la piedra runa de agua ha comenzado a fluir. ¿Empezamos?» Desde su posición ventajosa, Limi había visto aún más cangrejos azules acercándose. La línea del frente ya estaba al límite. Si no actuaban rápido, esta sesión de entrenamiento terminaría aquí mismo. Limi. Dispara la flecha de piedra runa de hielo. Tras confirmar la situación, Liliruca dio la orden sin dudarlo. Luego agregó: apunta al centro del enjambre enemigo, alivia la presión en el frente. Lo tengo. Limi cogió la flecha y la soltó. El objetivo: el centro de la horda de cangrejos azules, justo donde el agua se había acumulado en el suelo. SZZZZZ. La flecha de piedra rúnica atravesó la masa de cangrejos azules y golpeó el charco sin dejar rastro. En un instante, una ola de frío penetrante se extendió hacia afuera a una velocidad alarmante. El agua acumulada en el suelo se convirtió en el objetivo principal del ataque helado. En solo un momento, el agua y las patas de los cangrejos azules circundantes se congelaron. En el gran otoño, la humedad nunca escaseó. La repentina ráfaga de frío se extendió rápidamente por el aire, transportada por la espesa niebla, y formó una gruesa capa de hielo justo en medio del enjambre de cangrejos. Esto alivió instantáneamente la presión sobre los enanos, que mantenían la línea del frente. Guardia central, prepárense para afilar sus armas. Liliruca quería pedir audazmente el encantamiento de los atributos del viento, pero sus recursos eran demasiado limitados. Esta no era una batalla que pudiera permitirse pelear de manera extravagante. Incluso afilar armas no era barato. Cada mejora costó 500.000, y con 5 en uso, desaparecieron 2,5 millones en un instante. Ya ni siquiera era una batalla. Se sentía más como quemar dinero. Pero cuando se enfrentaba a un evento anormal como un festín de monstruos, la conservación de los recursos no era una opción. La prioridad era sobrevivir. Los guardias intermedios encantaron sus armas. Las puntas de lanzas y cuchillas ahora brillaban con una luz fría y penetrante. Carga. ¿Sí? Los 5 guardias intermedios prepararon sus armas. Al verlos preparados, los enanos del frente dieron la señal a los de atrás y a los de los flancos. Con un empujón coordinado, los de primera línea golpearon sus escudos hacia adelante, desequilibrando a los cangrejos azules, e inmediatamente se hicieron a un lado. Los guardias del medio agarraron la abertura y entraron corriendo, cortando cuchillas. Esta vez, sus armas encantadas no rebotaron en los caparazones duros como piedras de los cangrejos azules. Un golpe limpio partió un cangrejo limpio en 2. Tan fuerte. Al ver a los cangrejos partirse por la mitad, los guardias intermedios estuvieron a punto de gritar de emoción, pero en cambio canalizaron esa energía para cortar al siguiente. Sabían que los encantamientos no durarían 5 minutos. Esa fue su ventana para despejar la ola actual antes de que llegara el próximo enjambre. Impulsados por la adrenalina, se movieron con precisión y poder, acabando con todos los cangrejos azules a su paso. Los enanos de la vanguardia levantaron rápidamente sus escudos y volvieron a avanzar. Ignoraron los cangrejos congelados que ensuciaban el suelo y se prepararon justo detrás de la barricada helada, listos para bloquear lo que viniera después. HMPH. Al ver cambiar la marea, Liliruca finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. El sudor se le pegó a la espalda, empapando su ropa. Incluso con el frío aún persistente en el aire, no podía sentir frío. ¿Esto es malo?
Aunque la situación se había estabilizado, un rápido recuento de los suministros restantes dejó a Lily Luke amargada. Esta batalla se había convertido en una guerra de desgaste. Entre la colmena en el gran laberinto de árboles y este festín monstruoso, había agotado casi todos sus recursos. Con lo que le quedaba, continuar el avance en este piso ya no era factible. Bofetada. Lily Luke le dio unas palmaditas en las mejillas, sacudiéndose la frustración. Todavía estaban en combate. Este no era el momento de detenerse en lo que vendría después. Lily, siguen entrando los cangrejos azules. Solo los agudos ojos de un arquero podían evaluar adecuadamente el campo. Encaramado arriba, Lily escaneó el área detrás de ellos. La ola de cangrejos azules se había adelgazado significativamente, ya no atacaba tan ferozmente como antes. Ese cambio le dio un poco de tranquilidad a su tono. Todavía hay unos pocos, pero los números son demasiado pequeños para ser una amenaza. ¿Lo superamos? Finalmente, Lily Luke pudo bajar la guardia. Este festín monstruoso había sido aún más feroz de lo esperado. La mazmorra era realmente un lugar aterrador, ese pensamiento le vino espontáneamente. Vanguardia, sigue avanzando. Cuidado con el suelo helado debajo de ti. Guardia central, mantente alerta en la retaguardia. Saca el último de los cangrejos azules cuando sea el momento adecuado. Capítulo 348. El festín de monstruos finalmente había sido capeado, pero les había costado todos sus recursos. Lily Luke sintió una punzada de arrepentimiento, pero no una pizca de remordimiento. Si hubiera dudado siquiera un momento allí, la pérdida podría haber sido la vida de sus compañeras de equipo. De pie en la línea del frente, miró las caras alegres a su alrededor y se tragó esos sentimientos. No había necesidad de contarles todo. Todo el mundo, ese es el final de nuestro entrenamiento. Nos hemos excedido en recursos y ya no tenemos la fuerza para enfrentarnos a los monstruos en este piso. Lily Luke bajó la cabeza. Ella no había cumplido con las expectativas de todos. Ella pensó que podía llevarlos a salvo a la zona de seguridad del piso 28, pero en cambio, terminaron atrapados aquí. Los miembros del equipo de Lily Luke intercambiaron miradas y luego rompieron en sonrisas. Capitán, no tiene que cargar con toda la culpa. Todo el mundo sabe lo peligrosa que es la mazmorra. Sin su liderazgo, probablemente nos hubiéramos quedado atrapados vagando entre los pisos 18 y 20. Sí. Encontrarse con un festín de monstruos es una amenaza común en la mazmorra. Todo aventurero lo da todo para sobrevivir. Olvídate de darlo todo. La gente daría un brazo o una pierna por superar algo así. Usar nuestros recursos aquí fue absolutamente la decisión correcta. Exactamente. Si hubieras elegido acumular recursos y permitirnos enfrentar el peligro, te habríamos menospreciado seriamente. Algunos de los enanos se encogieron de hombros. Claro, mostrar sus habilidades era importante, pero la supervivencia importaba más. Lo que no logramos esta vez, apuntaremos a lograrlo la próxima vez. Nuestro viaje no termina con una sola expedición. Sí, no hay necesidad de disculpas. Este fue un esfuerzo de equipo. Si realmente lo sientes, compénsanos con una ronda de bebidas cuando lleguemos al próximo lugar de descanso. Al escuchar sus palabras, los ojos de Lily Luke se nublaron, su nariz le picó de emoción. Cuando estaba en Soma Familia, ella siempre era el apoyo más insignificante. ¿Cómo había llegado a ser reconocida así? Ahora, Lily Luke entendió su valía. Ella había encontrado su propósito. Este mundo no carecía de sentido. La razón por la que había sobrevivido hasta ahora era porque podía formar vínculos con compañeros, porque podía luchar junto a ellos hacia un objetivo compartido. Sí, una vez que lleguemos a la zona de seguridad, tomemos una bebida adecuada. Una sonrisa brillante floreció en su rostro. En ese momento, las sombras de su pasado finalmente se levantaron. Se dio la vuelta y se secó cuidadosamente las lágrimas de los ojos. Está bien, iré a informar al capitán. Cuando su pequeña figura se alejó, el resto del equipo dejó escapar un suspiro colectivo. Hombre, la capitana es genial en todos los sentidos, simplemente se minimiza demasiado cuando habla y actúa. Déjalo ir. Después de lo que pasó en Soma Familia, no sorprende que terminara con ese tipo de personalidad. Sí, Soma Familia ha limpiado un poco últimamente, pero no siempre fueron así.
Cualquier aventurero podría contarte sobre Soma Familia. Esos muchachos regateaban incluso por un solo Valis cuando intercambiaban, era como si el dinero fuera su dios. La raíz de todo fue el vino divino de Soma. Esas cosas no eran algo a lo que los aventureros comunes pudieran resistirse. Solo un sorbo pequeño, y caerías bajo su hechizo, convirtiéndote en esclavo del vino. Piensa en los antiguos miembros de Soma Familia, no eran exactamente eso. Esclavos. Con suerte, el capitán cambia un poco después de esto. La baja autoestima y el servilismo no eran rasgos adecuados para un comandante. Confianza y cautela. Eso es lo que necesitaba un líder. Todos sabían que esta expedición era solo un capítulo, no toda la historia. En este momento, llegar al piso 25 con solo una combinación de aventureros de nivel 1 y nivel 2 fue un milagro en sí mismo. Especialmente considerando que muchos de ellos estaban en su primera expedición a gran escala. Su fuerza, coordinación y trabajo en equipo apenas comenzaban a tomar forma. De ninguna manera podían ser ya una unidad de combate completamente integrada. Honestamente, incluso llegar al piso 13 habría sido un desafío para un equipo como este. Sin embargo, aquí estaban, habiendo llegado al piso 25, sobreviviendo a un festín monstruoso sin una sola lesión. Eso en sí mismo ya era un milagro. No poder avanzar hasta la zona de seguridad en el piso 28 fue una decepción, pero no había necesidad de lograrlo todo en la primera expedición. Una vez que tenían la fuerza, la sinergia y el equipo para igualar, volvían y volvían a intentarlo. Y la próxima vez, no sería con la fiesta principal. Serían solo ellos, asumiendo el desafío solos. Mientras descansaba, Finn escuchó el informe de Liliruca y su conclusión de que su equipo no podía continuar con el avance. HMPH. Al menos conoces tus límites. Los alevines pequeños deben conocer su lugar. Ya has tocado techo. El golpe inoportuno de Bete le valió a Finn una mirada aguda, aunque no dijo nada. En cambio, se volvió hacia Liliruca. Su rostro estaba tenso por la ira, los puños apretados debajo de su capa. Ella realmente quería golpear a ese imbécil con cara de lobo. Pero ella se contuvo. Bete-san, aunque este es nuestro límite por ahora, definitivamente no es el límite de mis compañeros de equipo. Son mis defectos los que nos detuvieron. No pude encontrar un camino mejor a través del caos de la mazmorra, ni pude guiarlos más lejos. Mi equipo está formado por excelentes miembros. Oh. Bete le dirigió una mirada de divertido interés. No esperaba que este pequeño payún respondiera así. Si son tan excelentes, ¿por qué rendirse ahora? ¿Por qué no mostrarnos de lo que realmente son capaces? Era una burla y Liliruca lo sabía. Ese destello de calor en su cabeza se enfrió rápidamente. Sus puños se abrieron lentamente. No. Todavía elijo detenerme aquí. Mis compañeros de equipo son realmente excepcionales, pero mis capacidades son limitadas. Ya he agotado todos nuestros recursos. En este momento, ya no tengo la confianza para guiarnos hacia adelante. Sin embargo, sus ojos ardían con inquebrantable determinación. No apostaré con mi equipo. Es por eso que mi elección, en este momento, es retroceder. Tal vez podrían haber seguido adelante. Pero Liliruca sabía que su equipo no tenía la fuerza para manejar lo que vendría después. En lugar de actuar por orgullo, era mejor reconocer sus límites. Ella podría hacerse más fuerte. Ella podría prepararse mejor. No había necesidad de apostar todo en una sola expedición. Capítulo 349. Finn aceptó la respuesta de Liliruca, y aunque su rostro permaneció sereno, había un rastro de aprobación y tranquilidad en su expresión. Lily, puede que tu fuerza no se compare con la de Daphne, pero tu juicio y toma de decisiones están a la par con los de ella. Su evaluación fue sólida. Una vez que su equipo se quedara sin recursos, sus debilidades centrales habrían comenzado a mostrarse. En lugar de seguir adelante a ciegas, tomó la sabia, y difícil, decisión de retirarse. Ante los elogios del capitán, Liliruca parecía un poco nerviosa. No, capitán, yo solo. Pero Finn sacudió suavemente la cabeza, indicándole que no continuara. Para muchos aventureros de carácter fuerte, elegir rendirse es una de las cosas más difíciles. Nadie quiere ver algo a su alcance deslizarse entre sus dedos.
Pero aún así, mantener la calma y hacer esa llamada es raro y encomiable. El rostro de Finn se suavizó en una sonrisa llena de calidez y satisfacción. Claramente vio potencial en Lily Ruka, y sus elogios reflejaron eso. Como comandante, no puedes permitirte perder tu capacidad de pensar con claridad o juzgar racionalmente solo por las emociones de quienes te rodean. Tu trabajo es actuar por el bien del equipo, no al revés. Por eso creo que tu decisión fue la correcta. Tienes talento para el mando. Vale la pena nutrir eso aún más. El reconocimiento de Finn significó el mundo para Lily Ruka. La emoción y el orgullo que brotaban dentro de ella eran difíciles de contener. Aún así, su sentido de autocontrol la mantuvo serena. Gracias por el cumplido, capitán. Finn claramente aprobaba a este aventurero junior. Luego lanzó una rápida mirada hacia Vete. No te tomes en serio las palabras de Vete, últimamente se ha acostumbrado a interpretar al villano. Cuando estabas limpiando la colmena en el gran laberinto de árboles, ese tipo corría más rápido que nadie. Los ojos de Lily Ruka se abrieron de par en par mientras miraba a Vete. Ella no esperaba que el mismo hombre lobo que había sido tan duro con ellos realmente se hubiera quedado atrás de su grupo durante la limpieza de la colmena. Atrapado con las manos en la masa, Vete parecía visiblemente molesto. TCH. Solo estaba revisando las cosas. No creas que estaba cuidando a estos pequeños alevines. Incluso con su tono amargo, Lily Ruka no pudo evitar leerlo mejor. Ese Banargand tenía una racha tsundere después de todo. En respuesta, Lily Ruka dejó de lado su prejuicio hacia los Banargand y le dio las gracias sinceramente. Vete-san, muchas gracias por lo que hiciste. HMPH. El hombre lobo soltó un resoplido altivo y no respondió. Pero Lily Ruka entendió ahora, así era como se comunicaba Banargand. Ella sabía que él no era una mala persona. Si lo fuera, no habría hecho nada de lo que hizo. Solo tenía una lengua afilada, eso era todo. Ella hizo una leve reverencia y se fue. Al verla irse, la expresión de Finn se suavizó con aprobación y tranquila diversión. ¿Qué piensas del potencial de Lily, Vete? Un destello de respeto pasó por los ojos del orgulloso lobo. Para que alguien dijera lo que hizo en una situación como esa, fue suficiente para que él se diera cuenta. Simplemente pasable. Viniendo de Vete, que generalmente era mordaz, incluso simplemente aceptable decía mucho. Rivería también observó la figura en retirada de Lily Ruka. Ella lo había visto todo. Puede que ella misma no tenga un talento excepcional, pero es capaz de inspirar a otros, de desarrollar todo su potencial. Esa claridad de voluntad sacó lo mejor de su equipo, tal vez, es una especie de señal. Parece que estamos pensando lo mismo. A medida que los aventureros crecen, desarrollan habilidades especiales y magia a través de las bendiciones de sus dioses. ¿Qué tipo de habilidades despiertan? Depende completamente del talento y la suerte. Aquellos que poseen tales habilidades o magia son los elegidos, dotados por el mundo. Y Lily Ruka, sin duda, era una de ellas. En comparación con la magia que ya poseía, quizás esta expedición conduciría a un nuevo despertar. Finn ya estaba ansioso por ver qué tipo de magia y habilidades desarrollaría Lily Ruka a continuación. Y ahora es el turno de Daphne. Con el equipo de Lily Ruka deteniéndose en el piso 25, el siguiente tramo, 2 pisos más, dependería de Daphne. Su descanso no duró mucho. Gracias a la reciente fiesta de monstruos, actualmente no se estaban generando nuevos monstruos en el piso 25, por lo que el descanso fue inusualmente pacífico. Muy pronto, el equipo estaba preparado y listo para moverse. Esta vez, el equipo de Daphne tomó la delantera, mientras que el de Lily Ruka se quedó a descansar. Los pisos 25 y 27 de la Gran Caída estaban conectados por una cascada, una estructura bastante única. Esa conexión también se aplicaba a los monstruos. Aparte de criaturas raras y el jefe del piso, estos 3 pisos estaban habitados principalmente por cangrejos azules y bandadas de iguazú que vivían en hábitats específicos. Tal vez toda la mala suerte de Loki familia se había gastado antes, porque en el piso 26 solo había unos pocos cangrejos azules y ni una sola iguazú. Pasaron sin incidentes. Eventualmente, llegaron a la base de la Gran Caída. Al igual que los niveles anteriores, el área estaba llena de cavernas interconectadas.
Pero a diferencia de antes, ahora no estaban rodeados por vertiginosos acantilados de cascadas, sino por las piscinas de la cuenca formadas en el fondo. Aquí era donde residían las sirenas. Sin embargo, las sirenas fueron un engendro raro en el gran otoño. Rara vez aparecían, y cuando lo hacían, generalmente era para apuntar a unos pocos aventureros, no en momentos en que pasaban grandes grupos. Con pocos monstruos en su camino, el avance de Daphne transcurrió sin problemas. Sniff, sniff. Belle, con su nariz afilada, captó el olor de varios cadáveres tan pronto como llegaron al piso 27. El olor no era abrumador, parecía estar enmascarado por la fragancia de otra planta, lo que dificultaba su detección. ¿Estaban escondidos los cadáveres? Una ondulación débil e invisible se extendió desde Belle, cubriendo rápidamente el área. Pronto, vio a un monstruo acechando cerca, disfrazado de una forma extraña dentro de una de las cuevas. Había estado espiando al equipo todo el tiempo, completamente inmóvil como una roca. La vista hizo sonreír a Belle. Ya veo, una variante inteligente especial. Sus pensamientos saltaron inmediatamente al monstruo único nativo de la Gran Caída. Una criatura hecha completamente de musgo. Capítulo 350. Sígueme. Después de gritar, Belle entró en el espacio que acababa de abrirse. El buitre parecía un poco inseguro, pero rápidamente lo siguió. Emergieron en un lugar relativamente tranquilo, pero tan pronto como llegaron, los buitre inmediatamente le cubrieron la nariz. Apesta. Su agudo sentido del olfato captó el hedor nauseabundo por todas partes, mezclado con el olor acre de ciertas plantas. En el momento en que instintivamente olfateó, casi se desmaya. Incapaz de controlar la sensibilidad de su nariz, la buitre no tuvo más remedio que cubrirla para evitar respirar el hedor. Belle ya había puesto una barrera, así que el olor no le molestó en absoluto. Mirando de cerca, el suelo de color azul estaba cubierto por una gruesa capa de musgo, que desprendía un olor penetrante e irritante. Pero el verdadero problema no era el musgo en sí, era lo que había debajo. Una repentina ráfaga de viento ardiente barrió, arrastrando el musgo azul y revelando el espeluznante espectáculo escondido debajo. Huesos. No solo uno o dos, sino docenas. Muchos de los restos se habían podrido hacía mucho tiempo, y con el espeso musgo cubriéndolos, era como si el musgo hubiera prosperado alimentándose de los cadáveres, absorbiendo el hedor y sellándolo. Estos son, humanos. Aún tapándose la nariz, la buitre miró aturdida los huesos esparcidos por el suelo. Incluso con solo una mirada, era obvio que se trataba de restos de aventureros, de humanos. Cerca había armas esparcidas hechas de metal, algunas aún no completamente corroídas. Este es un verdadero trabajo. No es de extrañar que los pisos 26 y 27 se hayan sentido tan mal. Entonces, esta es la razón. Especies mejoradas. Cazando monstruos para fortalecerse, robando sus piedras mágicas. No es de extrañar que haya habido tan pocos monstruos en el camino. Especies mejoradas. Monstruos que eligen aprovecharse de su propia especie para hacerse más fuertes. Este tipo de monstruos siguen la ley de la selva. En comparación con otros de la misma especie, su potencial es mucho mayor. Encontrarse con uno en la mazmorra se considera una situación anormal. Y una que puede ocultarse, permanecer oculta cuando hay gente alrededor e incluso llegar a ocultar a los aventureros que mata, significa que esta especie mejorada tiene inteligencia y actúa con gran precaución. Belle sabía de la existencia del monstruo desde hacía un tiempo. Simplemente no esperaba que fuera tan cauteloso, quedándose completamente inactivo cuando llegó Loki familia. Bastante cobarde, pero supongo que eso es de esperar cuando se trata de Loki familia. Saber cuándo evitar el peligro es una habilidad en sí misma. Lo que distingue a las especies mejoradas de los monstruos sin sentido que simplemente se adelantan es precisamente esto. Los labios de Belle se curvaron ligeramente cuando volvió a mirar al buitre. No salgas de la barrera que he establecido. Antes de que los buitre pudieran preguntar por qué, ya se había formado un muro invisible a su alrededor, aislándola por completo del entorno. Tut. De repente, desde la oscuridad, un aluvión de fragmentos de piedra salió disparado como lluvia. Un muro de roca se levantó instantáneamente, protegiendo a Belle. Por lo general, era él quien lanzaba ataques furtivos, pero hoy, era él quien estaba siendo emboscado.
La pared de roca se mantuvo firme, bloqueando cada fragmento. A medida que su visión se oscureció, una sombra oscura se precipitó hacia adentro. En lugar de estrellarse contra la pared, giró y se dirigió directamente hacia Bell. Moviéndose a una velocidad asombrosa, la sombra pasó por alto la barrera y se abalanzó sobre Bell. Pero Bell, de pie detrás de la pared, ya había mirado fijamente con ella. HMPH. Un pilar de piedra salió disparado del suelo. ¡Boom! Golpeó a la sombra de muerte, lanzándola al aire. Bell fijó su mirada en el monstruo aerotransportado, luego se subió al pilar de piedra y disparó hacia adelante. El viento se acumuló bajo sus pies, impulsándolo con una velocidad aún mayor. Apareció detrás del monstruo en el cielo como una brisa. Apretando los puños como un hacha de dos puntas, los clavó en la espalda del monstruo, enviando una onda de choque por el aire y golpeándolo contra el suelo. Bell aterrizó rápidamente. ¡Tuac! En el momento del aterrizaje, una púa en forma de raíz brotó del suelo, atravesando limpiamente su cuerpo. Los retoños brotaron rápidamente de la herida, creciendo a un ritmo alarmante. Claramente tenían la intención de eliminar a Bell lo más rápido posible. ¡Crack! Atravesado y parasitado por una extraña flora, el cuerpo de Bell de repente se agrietó. Desde el sitio de la herida, su forma se partió limpiamente en dos y colapsó. El monstruo vaciló, lo tomó desprevenido y luego se volvió para huir. Una ligera brisa lo atravesó, cortando sus extremidades limpiamente. El monstruo aulló. Las partes cortadas comenzaron a regenerarse casi instantáneamente. No era una criatura con una verdadera forma física, su forma actual era una construcción temporal. Pero el viento seguía aullando a su alrededor, cortando de nuevo sus extremidades recién crecidas. Muy bien hecho. Envuelta en una brisa azul, una figura emergió lentamente, de pie sobre el cráter donde había caído el monstruo, mirando hacia abajo desde arriba, como se esperaba de una especie mejorada. Te adaptaste rápidamente a mi estilo de lucha, e incluso transformaste mi ataque furtivo en tu propia táctica. Y con esa habilidad regenerativa, no es de extrañar que hayas logrado matar a tantos aventureros. Pero al final, tu núcleo sigue siendo una piedra mágica. Una vez que se destruye, no importa cuán fuerte sea tu regeneración, no tiene sentido. Bell observó al monstruo mientras luchaba por regenerar sus extremidades y huir, con la expresión completamente calmada. Con el elemento sorpresa y la preparación adecuada, incluso un monstruo de este nivel podría ser reprimido y eliminado con facilidad. ¡Wosh! La ligera brisa de antes se convirtió en un vendaval feroz. Un poderoso viento verde envolvió al monstruo. Rugido. Desde dentro del viento embravecido vino el aullido angustiado del monstruo. La barrera contra el viento se redujo gradualmente, haciéndose cada vez más pequeña hasta que apenas tenía el tamaño de un puño. Bell levantó una mano y la pequeña bola de tormenta flotó en su palma. Con un ligero apretón, el orbe de viento comprimido se encogió aún más, colapsando hacia adentro hasta su límite. Ahora, esa es una amenaza extranjera completamente eliminada.